¿Qué fue, mi gente? Es John Aguaviva. En esta oportunidad tenemos uno de los más grandes caraduras de la política estadounidense. Obviamente me refiero a Gavin Newsom, gobernador de California, quien recientemente dio una entrevista con Chuck Todd para Meet the Press, en la cual él dijo básicamente, miren, nosotros hubiésemos hecho las cosas muy diferentes si hubiésemos sabido lo que sabemos hoy en día, pero no traten de achacar esa responsabilidad o esa culpa a mí, porque yo qué poder tenía, yo simplemente era una sola persona, en realidad. Esto fue culpa de otros, ¿ok? Y también, obviamente, aprovechando para hacer comentarios despotricando a Ron DeSantis, llamándolo un tirano, un potencial dictador. Entonces vamos a ver algunos de los comentarios de esta entrevista. Hay subtítulos en pantalla en orden en inglés. During COVID, you were pretty strict with the lockdowns here. And there was an interesting piece in Harper's that sort of was critical of your decisions from this perspective. Here you prioritize this industry, but you were tougher on those that just wanted to go worship. What do you say to that criticism? I think there's a lot of humility, and we didn't know what we didn't know, and it was hardly it was we, collectively. I understand and that. I think all of us, in terms of our collective wisdom, we've evolved. We didn't know what we didn't know. We're experts in hindsight. We're all. Miren, o sea, esa frase de Gavin Newsom le da competencia a cualquier Deepak Choprismo, a Jordan Peterson también. Jordan Peterson le gusta decir, ¿a qué te refieres por yo? ¿A qué te refieres por yo hice? ¿A qué te refieres con culpa? ¿A qué te refieres con responsabilidad? ¿Qué significa eso? Explícame. Entonces, miren, Chuck Todd le está diciendo a Gavin Newsom que este artículo en Harper's Bazaar, que acaba de salir recientemente, salió hace un par de semanas, que habla sobre cómo Gavin Newsom permitió que la industria cinematográfica continuase haciendo películas, ¿ok? Él permitió que las estrellas de Hollywood continuaran trabajando, pero la persona común y corriente no podía siquiera salir de su casa, no podía ir a la iglesia a rezar, no podía atender al funeral de sus seres queridos, al mismo tiempo que una vez más las producciones de Hollywood sí podían continuarse realizando. Y después Gavin Newsom dice, bueno, mira, pero es difícilmente yo, ¿a qué te refieres con nosotros? Aquí la sabiduría colectiva va evolucionando y no sabemos lo que no sabemos, ¿sí? O sea, una cosa, todos somos expertos en ver lo que pudimos haber hecho en el pasado, ¿ok? Pero una vez más, Gavin Newsom, tú eres la persona que estaba en el puesto en el que sigues estando hoy en día, increíblemente, de gobernador de California. Tú eres la persona que tenía y tiene la mayor responsabilidad por encima de cualquier otra persona, que estoy seguro hay muchos otros que también tenían opiniones incorrectas, que también son en parte responsables, pero tú, Gavin Newsom, siendo gobernador del estado, el mismo estado que fue el primero en ordenar que las personas se tenían que quedar en casa y el mismo estado que fue el último en permitir que las escuelas públicas volviesen a abrir, tú fuiste la persona más responsable de lo que hiciste. Y no solo lo que hiciste a las personas de tu estado, sino también lo que hiciste en ser un absoluto hipócrita. Recuerden, al mismo tiempo que Gavin Newsom estaba diciéndole a las personas que una vez más no podían ir a la iglesia, a los funerales de sus familias, o a trabajar, o a verse con sus amigos, o siquiera salir de sus casas, Gavin Newsom estaba en The French Laundry pagando casi $1,000 por persona para una cena privada con sus colegas, sin máscara, sin ningún tipo de preocupación, como si nada estuviese ocurriendo, que hay en esta foto que vive en la infamia. Y eso no fue el único caso. Ustedes también recuerdan que febrero del 2021, Gavin Newsom publicó un TikTok desde un restaurante en Fresno, al mismo tiempo en el que todavía estaba la orden de que no se podía tener cenas en persona. Encima de eso, también él fue acusado de ser un hipócrita por permitir que sus hijos volviesen a la escuela, en una escuela bastante costosa y privada, obviamente, mientras que las escuelas públicas todavía no habían vuelto a abrir. Y estas son solo las cosas que nosotros sabemos. ¿Cuáles son las cosas que él hizo, de las cuales nosotros no nos enteramos? ¿Ok? Pero el que trata de decir, no, en realidad yo no fui responsable porque fuimos nosotros y el conocimiento colectivo no podíamos saber lo que no podíamos saber. Bueno, al mismo tiempo, una vez más, tú fuiste la persona que estaba en ese cargo y tomó esas decisiones. Así que no se vale ahora decir, no, yo en realidad no tenía ningún poder para hacer nada. Pero él continúa, escuchen. But think about what you ended up collectively prioritizing. You're prioritizing industry, in one specific one, but then didn't prioritize maybe ones whose maybe values you didn't connect with. I don't think it's a binary. There was iterations within that theme.
Y después Chuck Todd dice, sí, pero entonces piensa desde el punto de vista colectivo, ¿ok? Tú le diste prioridad a una industria, la industria del cine, por encima de que personas simplemente pudiesen atender a las iglesias, ir a rezar, y quizás eso es porque era un tema con el cual tú no estabas de acuerdo. Y dice, bueno, no, pero yo no creo que sea un tema binario, porque habían distintas iteraciones dentro de ese mismo tema. No, no las había. Simplemente no permitiste que personas lo hicieran porque no querías que lo pudiesen hacer, porque tú, de la misma forma que lo hacen los demócratas en general, cree que la religión está, especialmente si son cristianos, en particular el cristianismo, está atada a ser republicano. Entonces, cualquier cosa que puedas hacer para castigar a republicanos, obviamente lo vas a hacer. Aun cuando sigue siendo el caso de que, pues una vez más, la religión no debería tener nada que ver con tus ideales políticos, pero para los demócratas tiene todo que ver, ¿ok? Entonces vamos a continuar. Aquí está Gavin Newsom hablando sobre Ron DeSantis, que por cierto, miren, yo sigo a la expectativa de algo que desde hace meses se ha estado conversando, y es el tema del supuesto debate que va a ocurrir con Ron DeSantis y Gavin Newsom. Ahora, en esta misma entrevista, Gavin Newsom habló sobre el tema del debate, y él dijo que, bueno, es una cuestión del lugar donde se va a realizar, ¿ok? Dijo que están en desacuerdo sobre dónde hacerlo, porque Gavin Newsom dice que Ron DeSantis quiere convertirlo en un espectáculo con miles de personas viéndolo, mientras que Gavin Newsom no está interesado en eso. A Gavin Newsom no le gusta el espectáculo, no le gusta la fanfarra, no le gusta el show. Gavin Newsom es simplemente un servidor público humilde, ¿ok? Entonces, dice que él no está interesado en eso, y que están bastante claros en que ese no va a ser el escenario, y por eso creo que nos estamos acercando a un acuerdo, dijo Gavin Newsom, ¿ok? Entonces, miren, Ron DeSantis no es que sea una buena persona para debatir, pero sería difícil que Ron DeSantis, especialmente comparando lo que Ron DeSantis hizo en Florida, que si bien, claro, también habían órdenes para quedarse en casa, pero Ron DeSantis fue de los primeros, si no me equivoco, fue inclusive el primer gobernador, bueno, uno de los primeros en volver a abrir el estado, y obviamente recuerdan ustedes que cuando él hizo tal cosa, personas como Gavin Newsom dijeron que él estaba siendo increíblemente irresponsable y exponiendo a los ciudadanos de Florida a terribles peligros, ¿ok? Pero sería muy difícil para Ron DeSantis perder ese debate hipotético si es que se lleva a cabo frente a Gavin Newsom, por muy elocuente que Gavin Newsom pueda y efectivamente es. Pero ahora vamos a escuchar lo que tuvo que decir sobre DeSantis. I hope we don't have to experience that. But I worry about democracy. I worry about the fetishness for autocracy that we're seeing, not just from Trump, but around the world, and notably across this country. I've made the point about DeSantis that I think he's functionally authoritarian. I'm worried more in many respects about Trumpism, what transcends well beyond his term and time and tenure. You think Trump or DeSantis would be a greater threat to democracy? I leave that to more objective minds. I'm concerned about democracy fundamentally in this. Entonces, miren, a Gavin Newsom le preocupa mucho la democracia, ¿ok? Y él cree que 4 años más de Trump van a romper el país. Y él dice que Ron DeSantis es efectivamente un autócrata, un autoritario, ¿ok? Y que Gavin Newsom está muy preocupado por el auge de la autocracia a nivel internacional, especialmente en Estados Unidos. Entiendan lo ridículo. Y esto ha sido algo que empezó el año pasado. Gavin Newsom ha estado tratando de adoptar el lema de libertad, ¿okay? Libertad como su lema de campaña, ¿okay? Para las elecciones venideras, y también obviamente para su apoyo a distintas figuras. Por ejemplo, vamos a hablar del hecho de que Barbara Lee, quien supuestamente iba a ser la persona que iba a recibir el respaldo de Gavin Newsom para ocupar el puesto en el Senado de Dianne Feinstein, si Dianne Feinstein decidiese por fin irse a retiro, ¿verdad? De la misma forma que también debería ser Nancy Pelosi. Pero ustedes recordarán que Gavin Newsom había de por sí tenido que llenar el espacio vacante que dejó Kamala Harris en el Senado, y ahora también se estaba asumiendo que él iba a darle este apoyo a Barbara Lee. ¿Por qué? Pues porque Barbara Lee es la más popular para ocupar ese cargo. No exactamente, es porque Barbara Lee es una mujer afroamericana.
y por eso ella debe ocupar ese cargo en el Senado. Ahora, resulta que en esa misma entrevista de Gavin Newsom para Meet the Press, Gavin Newsom dijo que él no iba a hacer tal cosa y que únicamente iba a dar respaldo a alguien para ocupar el cargo de forma pasajera hasta que se pudiese determinar en las elecciones del año que viene quién iba a ganar, porque él dijo que no se sentía bien poniendo el dedo en la balanza, ¿ok? Entonces, ten en cuenta una cosa. La decisión de Gavin Newsom aparentemente de solo poner a una persona de interino para llenar ese vacante hipotético si Dianne Feinstein deja el Senado es una que podría verse como lo más razonable para quien dice no querer ser un autoritario, ¿verdad? Pero al mismo tiempo tenemos la reacción de Barbara Lee a ese anuncio y eso fue: me preocupan los comentarios del gobernador. La idea de que una mujer afroamericana debe ser designada solo como interina para simplemente marcar una casilla es insultante para innumerables mujeres afroamericanas en todo el país que han llevado al Partido Demócrata a la victoria elección tras elección. Actualmente no hay ninguna mujer afroamericana en el Senado. Desde 1789 solo ha habido 2 senadoras afroamericanas que han cumplido un total de 10 años y después continúa. Ok, ahora, Bárbara, si tú fueses la persona más popular en las encuestas actualmente para ocupar ese cargo, yo creo que tendrías una razón, aunque en tal caso no sería necesario siquiera mencionar tu raza. Sería simplemente: yo soy la persona más popular, yo tengo el apoyo de la gran mayoría de los votantes, entonces ¿por qué no tengo el apoyo de Gavin Newsom? ¿Ok? Pero resulta que ese no es el caso, porque si nosotros vemos las más recientes encuestas que fueron publicadas por el Instituto Berkeley, encontró que Adam Schiff y Porter también, quien también está en esta contienda, ¿okay? Increíblemente, Katie Porter, ¿okay? Pero Adam Schiff y Katie Porter corren codo a codo con 20% y 17% respectivamente. Bárbara Lee miente cuando ella deja por fuera el hecho de que ella tiene 7%. 7% en las encuestas actualmente. Muy distante al 20% de Adam Schiff y 17% de Katie Porter. Pero sí, claro, Gavin Newsom debería darle el puesto solo porque ella es una mujer afroamericana. Porque al fin y al cabo de eso se trata. De eso se trata la inclusividad, de eso se trata la igualdad, ¿ok? En que las personas deberían recibir las cosas no porque sean los mejores calificados, no porque sean los más populares, no porque sean los que más apoyo tengan, sino simplemente por sus cualidades inmutables. Pero sí, entonces, Gavin Newsom ha estado tratando de adoptar el lema de libertad y democracia. Le preocupa mucho la democracia. Y al mismo tiempo acusa a personas como Ron DeSantis de ser un autoritario. ¿Pero acaso no es más autoritario quien quita libertades a sus ciudadanos? ¿Acaso no es más libertario, más autoritario quien quiere permitir que las personas no puedan tomar sus propias decisiones, quien impone todas las cargas fiscales que impone Gavin Newsom a sus ciudadanos con el tema de los impuestos en California, la persona que ni siquiera se preocupa por el tema de la delincuencia y la criminalidad que ha ido en aumento exponencialmente en los últimos años en el estado? ¿Acaso eso no es una persona más autoritaria que quien, en el caso de Ron DeSantis, por muchas críticas que se puedan hacer a Ron DeSantis como candidato a la elección del 2024, ¿okay? A Ron DeSantis como gobernador, la realidad es que, miren, la razón por la que él sigue teniendo números tan altos entre los votantes de Florida es porque en la gran mayoría de los temas que más preocupaban y que más importaban a los ciudadanos del estado, él ha hecho lo correcto, ¿ok? O por lo menos ha hecho algo mejor que las alternativas, especialmente una vez más si lo comparamos con Gavin Newsom. Por eso me encantaría ver ese debate, porque el comparar lo que ha hecho uno frente al otro sería, yo creo, algo muy importante para mostrar el gran casmo que existe entre lo que hace un verdadero republicano, un verdadero conservador, y lo que hace actualmente el Partido Demócrata, al mismo tiempo que el Partido Demócrata acusa al otro bando de ser ellos los autoritarios, los dictadores y los que quieren prohibirle a las personas de hacer lo que quieran hacer con sus vidas. Pero bueno, con esto termino este video, mi gente. Hasta la próxima. Paz.